en el tema del municipio de La Paz, que otra vez parece intentar aprobar una ley que tiene absolutamente las mismas características de las anteriores ordenanzas y leyes que fueron eliminadas completamente de la economía jurídica municipal, porque ya podemos hablar de eso, pero que ahora tratan de contrabandearla, disfrazarla de alguna manera con un nuevo nombre, etcétera, etcétera. Así vamos a hablar de esos temas y para ello tengo el agrado de presentar al diputado por La Paz, Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana. Diputado, qué gusto, bienvenido a Cartas sobre la Mesa. Gracias, Marcelo, por la invitación, es un gusto siempre estar con ustedes. Lastimosamente con esta mala noticia, que es obviamente un nuevo proyecto de ley de regularización de construcciones fuera de norma, que lastimosamente el alcalde entre gallos y medianoche, es decir, el 14 de julio, mientras estaba vociferando por la verbena, ha metido este proyecto de ley al Consejo Municipal. Pero con un nombre muy lírico, permítame que ni me puedo acordar siquiera. Ley Municipal Autonómica de Viabilidad Legislativa al Derecho a la Edificabilidad. Caramba, caramba. ¿Cuántos asesores habrá necesitado para bautizar esa ley? Realmente, ¿no es cierto? Justamente esperando él a que la gente se distraiga con los conjuntos, con el aniversario de La Paz, de contrabando mete esta normativa, pero con las malas intenciones y la mala fe de las anteriores dos. Estamos hablando de la ley 467, que es esa ley que no ha tenido los éxitos, que ha estado vigente por un año y que tenía el objetivo de regularizar más de 30,000 construcciones fuera de norma y no llegó ni siquiera a más de 3,000. Por lo tanto, se comprueba el rotundo fracaso de una ley que no tenía estudios técnicos, que lo denunciamos en su momento, tenemos las respuestas de las peticiones de informe y que también esta nueva normativa, que aquí, si me permites, hay que mostrarla de nuevo, lleva la firma del alcalde. Por lo tanto, acá no tiene estudios técnicos nuevamente, pero lleva la firma del alcalde. Esta vez no va a ser el show que hizo la anterior vez de romper un edificio, de lanzar cosas, llorar delante de todos y decir me engañaron, nos estafaron. Acá está la normativa, que es aún peor que la 046. Sí, porque permítame desglosar eso precisamente. A ver, primero, poniéndome un poco en el papel de abogado del diablo, se presentaba la ley precisamente cuando se estaba realizando paralelamente el anuncio de la verbena y todo eso. Y había una justificación ahí de pasadita. Bueno, cuando hablamos de edificaciones irregulares, no solamente estamos hablando de las grandes construcciones, que son las mínimas, podríamos hablar del municipio. Estamos hablando de una gran cantidad de otro tipo de edificaciones que están en el área periurbana, que están lejanas al centro. Vamos a hablar de Irpavi 2, de Achumani, vamos a hablar de incluso algunos lugares que están en disputa con límites de otros municipios, Palca, Mecapaca, Chocalla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esos otros? Nos pondremos un poquitito en el papel de los otros. De esos que son la mayoría y que necesitan, por supuesto, regularizar sus casitas de 2 pisos, de 3 pisos, etcétera. Yo creo que esa es una excusa mal utilizada por el gobierno, o en este caso por el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque la ciudad está creciendo justamente hacia esos lugares. Irpavi 2 ya no es tan lejos, está cada vez más cerca, está cada vez más poblado. Achumani lo propio. Por lo tanto, lo que no hay acá es planificación. Justamente lo que denunciaron los del Colegio de Arquitectos. Estas empresas constructoras compran, lotean esos predios, los venden y la ciudad automáticamente empieza a crecer hacia allá. ¿Qué hace el gobierno autónomo municipal de La Paz? Lo que busca es más bien regularizar a toda costa. Existen avasallamientos, no hay control y lastimosamente con este tipo de normativas, bajo la excusa de que van a darle el permiso o en este caso van a regularizar construcciones que están en laderas. Hablemos en laderas muy por la periferia de La Paz, pero aquí es tan grave que estamos hablando de una regularización de construcciones por encima de los 6 pisos sin límite de altura. Yo quisiera saber en qué ladera se construyen rascacielos. Si vamos a ir a beneficiar a esa gente, ¿en qué ladera se construyen rascacielos? Yo hice un edificio de 6 pisos, o sea, claro, autorizado 5, 6 pisos, y de repente me tiro 14. Ups, ¿verdad? ¿Qué hago?
pago por piso para regularizar. Claro, eso no corresponde precisamente a un ciudadano de bajos recursos, claro, que ha hecho su casita y demás. Eso corresponde al trabajo de una gran empresa constructora que indudablemente tendrá acciones de lucro muy elevada por la venta de esos departamentos. Además, vuelvo a repetir, o sea, ese tipo de construcciones no se dan en las laderas. No vamos a ver en una ladera construcciones de más de 6 pisos. Por lo tanto, esa excusa de que vamos a beneficiar a esas construcciones por encima, que se pasan por encima de los 6 pisos de la normativa del lugar, geográficamente, es una mentira, porque no hay en las laderas ese tipo de construcciones. Esas construcciones están en los lugares comerciales de la ciudad de La Paz. Y es tan grave este proyecto de ley que nos habla de una regularización de las construcciones que se pasan hasta 6 pisos de la norma permitida en el lugar, solamente se paga 4,000 bolivianos. Y si se pasan por encima de los 6 al infinito, 14,000 bolivianos. Es prácticamente un regalo. A ver, imagínate si tú te pasas 15 Pero no pisos. es por piso, es decir, no es el total. Es el total. Bueno, yo edificado tenía permiso para hacer 6 pisos y me voy a edificar 25, por decir algo, jugando a lo exagerado. Me van a cobrar 14,000 bolivianos de multa, nada más. Nada más, es eso, por eso es un regalo y es tan nociva esta normativa para la planificación y el futuro de La Paz. ¿Por qué? Porque por lo menos en la anterior norma se hacía una especie de figura o se armaba algún tipo de algoritmo que permite en este caso sacar una multa, pero ahora la multa está fija y es peor, aún mayor la gravedad con respecto a las áreas verdes y a los parqueos. A las áreas verdes le están cobrando 200 bolivianos de multa por metro cuadrado que está infringiendo o que no existe de área verde. Es decir, cada metro cuadrado que uno tiene de área verde que ya no existe y se convierte en un metro comercial, por lo menos cuesta $800 en la ciudad. $800 versus 200 bolivianos de multa. ¿Y qué pasa con los parqueos? Los parqueos por unidad de parqueo que ya no existe, están cobrando 200 bolivianos. Ya no importa el metraje, porque los parqueos en teoría tienen que tener 12.5 metros y no tienen, están cobrando por unidad y es solamente 200 pesitos. Un parqueo promedio en La Paz está entre los 8,000 y 10,000 dólares. Sopongache 15. Claro, regularizar eso, imagínate, 200 pesitos por cada parqueo que no tienes, porque la norma establece que por cada 150 metros construidos tiene que haber un parqueo. Entonces tú te pasaste, subiste, hiciste un rascacielos, no hiciste la suficiente cantidad de parqueos y te habrás omitido, no sé, 20 parqueos, 30 parqueos, multiplicados por 200 pesitos, estás regularizando una ganancia absoluta para el constructor. ¿En desmedro de qué? De la planificación urbana de esta ciudad. Voy a hacer una pregunta que va más allá de lo epidérmico, que es la descripción de la ley, que ya nos deja bastantes dudas y que es una invitación a fiscalizar. Luego vamos a hablar de las actitudes y de las acciones que usted va a tener para fiscalizar esto. Pero permítame la perspicacia política, ¿a quién beneficia esto? Lastimosamente lo que vemos con esto es que es la muestra más clara del pago de favores, el pago de facturas que está realizando el alcalde. Primero, con las 3 intentonas, esta es la tercera vez que hace una ley. ¿Qué persona tan testaruda puede hacer 3 veces una norma? Eso es lo que le recriminamos. ¿Cómo es posible que intente regularizar lo ilegal una vez al año? Es como si el presidente del Estado plurinacional legalice los autos chutos cada año. Es imposible, va en contra del sentido común, está fomentando en este caso la ilegalidad y por supuesto todos sabemos, está pagando facturas de quienes le han financiado su campaña, con quienes está en todas las fotos, con quienes todos los concejales del entorno de Iván Arias están en todas las fotos, con quienes han pasado la verbena seguramente festejando que esta normativa iba a entrar. Ahora, no basta con la correlación de fuerzas propia que tiene Iván Arias. Es necesario mirar a la acera del frente y probablemente también haya concejales del movimiento al socialismo, aunque probablemente habrá que escarbar de qué tendencia el movimiento al socialismo, que también están apoyando de manera entusiasta esta ley. Yo creo que con el Consejo Municipal ya se han perdido el oficialismo o la oposición. Aquí hay una búsqueda de intereses permanentes, de satisfacción de demandas particulares. Es decir, hay un cártel de intereses que lo único que busca es mejorar sus posiciones y pagar favores o en este caso aprobar lo que les es requerido y que les conviene. Pero no hay oficialismo y oposición.
Se puede ver en la votación del Consejo. Por ejemplo, con la ley 467, votaron indistintamente de los colores políticos. Entonces, aquí más que claro, el Consejo Municipal no cumple un rol, que es el de fiscalizar y de proponer, y peor aún, velar por el progreso de los paseños. Están prácticamente en contra de los paseños. Bueno, pero si no funciona el Consejo, lo tendrán que hacer otras autoridades. El caso de los diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué se va a hacer al respecto, diputado? Así es, nosotros hemos armado ya para la ordenanza 046 un equipo de defensa de la paz, porque el Consejo Municipal no responde, porque el Ejecutivo no escucha. Por lo tanto, autoridades, asambleístas departamentales, diputados de la paz, fuerzas vivas de la ciudad, colegios profesionales, cámaras dentro de la ciudad, vamos a organizar una audiencia pública este miércoles a las 10 de la mañana en la Asamblea Legislativa, y vamos a sacar un voto resolutivo condenando esta nueva ley, este intento del alcalde Iván Arias de pasar esta normativa nuevamente en desmedro de los paseños, cuando él se comprometió, cuando se abrogó la 046, él se comprometió con todos los sectores, con todos los colegios y las cámaras a coordinar y llevar adelante una ley entre todos. Se olvidó de eso al parecer. Parece que ahora él nuevamente está buscando hacer una ley a medida en favor de algunos en desmedro de todos. Por lo tanto, realmente aquí ahora nosotros creemos que el alcalde no solamente tiene que coordinar, tiene que llevar adelante, si realmente se necesita una nueva normativa de regularización, tiene que ser en base a la planificación, a los estudios técnicos que tiene tanto la universidad como el Colegio de Arquitectos, como las cámaras, y que en base a ello todos los paseños construyamos una normativa que por lo menos dure 10 años, y así vamos a poder trazar realmente el progreso de la paz. Permítame poner énfasis en lo último que usted menciona, ¿no? Porque al parecer todo se politiza de manera muy rápida. Seguramente el alcalde dirá, políticamente me están atacando, no es así, o esto por el otro. Pero hay un problema básico. Estoy viendo que La Paz no sabe a dónde va, ha perdido la noción mínima de planificación. El tema de las construcciones y edificaciones que van más allá de los 6, 15, 20 pisos, no solamente implica una necesidad, sino un serio peligro. Estamos hablando de alcantarillado, estamos hablando de agua, estamos hablando de qué tipo de edificaciones, estamos hablando de parqueos, lo que usted ha mencionado. Estamos hablando también de lo que hoy día se llaman las construcciones ecológicas, que son capaces de reconstruir, de reciclar el agua, o establecer menos uso de agua o menos materiales nocivos para el medio ambiente. Todo eso, ¿saben? Se los están pasando por el forro. La cosa es construir y luego vender y ganar. Sería una pena que la lógica de la alcaldía esté inmiscuida en eso, ganar. Justamente, como tú mencionas, el mundo entero está avanzando hacia las ciudades verdes, ecológicas, que están ahorrando energía, que están ahorrando agua, que producen realmente bien común. Pero ellos confunden ciudad verde con ciudad verde por los dólares, por la recaudación que están haciendo. Por lo tanto, aquí ni no por hay la recaudación, hágame el favor, diputado, ni por la recaudación. 14,000 bolivianos, porque yo me tire 5, 6, 7 pisos por demás. ¿Sabe cuánto me va a costar cada departamentito? Al menos 80,000, 85,000 dólares, hasta 150,000 dado el caso. Y yo voy a pagar 14,000 bolivianos. ¡Qué maravilla! Eso no es recaudar para el municipio. Es que estamos hablando justamente de la recaudación privada. Que de la recaudación del pago de favores, que claramente aquí está primero que encima o por encima del bien común que tanto ellos vociferan. Como tú dices, aquí no hay una planificación de la paz. La paz está cada vez más oscura, lo que uno paga justamente es el sol. Y si tú te das cuenta, ya hay zonas en La Paz, como la avenida Arce, que está repleta de rascacielos, podríamos decir, que es fría. Y así van a convertir toda la ciudad en la ciudad gótica. El alcalde está queriendo convertir esta ciudad que busca sol en la ciudad gótica, en una ciudad oscura. Y además, el colapso de las alcantarillas, el tema de la vialidad, o sea, realmente no tenemos espacios para que crezcan las calles. Como una metrópoli, porque La Paz es una metrópoli, no va a planificar sus calles. Estos espacios que tú bien dices están en las laderas, que tienen la posibilidad de crecimiento, vamos a hacerlo tan desordenadamente que vamos a afectar la proyección futura de por lo menos 10 años. Por lo tanto, aquí hay un gravísimo error, pero seguramente es un error voluntario, en desmedro de la planificación. Y vuelvo a decir, La Paz
Antes tenía el liderazgo en institucionalidad, en gestión pública, en crecimiento y en planificación. Hoy solamente queda el recuerdo. Por lo tanto, habrá que recuperar nuevamente el norte de los paceños y pensar, planificar cómo queremos La Paz después del Bicentenario. Cuando usted compara a La Paz con la ciudad gótica, bueno, el alcalde hace lo que quiere porque no hay Batman. Y ese Batman tiene que ser político, definitivamente, y pareciera que la falta de liderazgos a nivel nacional también está replicada en los ámbitos subnacionales, ¿no? Después de Arias, ¿qué? Esa es la pregunta. Y la respuesta podría ser multifacética, pero hasta ahora tampoco encontramos un liderazgo claro y nítido. Yo creo que estamos en un punto de inflexión gravísimo en la ciudad de La Paz. Yo creo que tenemos un alcalde que lastimosamente echó por la borda 20 años de trabajo, mal que bien, que han tenido los anteriores dos alcaldes. Ahora, en el momento en el que estamos, donde las instituciones no funcionan, donde no hay gestión, donde no hay proyección, realmente tenemos que hacer entre todos los paceños el esfuerzo para darle nuevamente el liderazgo a La Paz y pensar qué queremos de La Paz. Porque tenemos muchas facilidades, ya sea en el norte de La Paz o capacidad de empresarios que han trabajado por La Paz y que lastimosamente se han ido al oriente, o jóvenes que se están yendo al oriente o fuera del país. Tenemos que recuperar todo ese capital humano, tenemos que dar nuevamente oportunidades y certezas que hoy por hoy se han esfumado por la mala gestión. No es el Consejo, no es la Asamblea por la paceñidad, menos la alcaldía, pues ojalá por lo menos la brigada paceña, las bancadas que representan y que tienen diputados y senadores de La Paz lo hagan, porque realmente el tema de que La Paz no tiene rumbo es crítico y eso está más que evidente. No me va a perdonar nadie, diputados, son las 21:20. Habíamos pactado la entrevista esta mañana cuando el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional todavía no había salido. Sé que todavía es muy pronto para hacer apreciaciones muy importantes, pero ¿cómo toma usted y cómo toma Comunidad Ciudadana este fallo que indudablemente pone en foja cero la elección judicial? Bueno, la realidad es que este proceso judicial nació muerto por la falta de coordinación, por la falta de apertura del gobierno y esa imposición autoritaria de someter la justicia o mantenerla sometida o someterla aún más. En todo caso, estos autosabotajes que se han dado desde el gobierno lastimosamente quitaron la credibilidad, quitaron la fuerza que pudiera haber tenido una elección y las contradicciones internas del movimiento del socialismo hacen lo propio. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un fallo que ahora sí obliga por 2/3 a realizar una ley nueva para la convocatoria a elecciones hasta septiembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nosotros estamos en pleno análisis, justamente el presidente de nuestra alianza, Carlos Mesa, está trabajando con el equipo jurídico. Vamos a tener una posición que seguramente la va a dar el día de mañana el presidente Carlos Mesa, pero esto no es un salvataje. Esto realmente demuestra la calidad de gobernantes que tenemos, la calidad de justicia que seguramente vamos a tener y la falta de confianza que tenemos todos los bolivianos. Gran error pensar que las elecciones judiciales son un proceso de reforma a la justicia. Eso jamás podría confundirse. Es decir, la justicia va a seguir así, con elecciones o sin elecciones judiciales, en tanto en cuanto no haya voluntad política para reformar la justicia. Así es, lastimosamente creo que ya es una emergencia nacional. Creo que los bolivianos nos hemos dado cuenta que necesitamos una justicia independiente. Nos lo han dicho afuera del país, recomendaciones, el relator, toda la gente que vino a este país dijo, aquí no existe justicia. Por lo tanto, ¿qué le pasa a las autoridades y al gobierno para no escuchar el clamor interno y externo? Realmente hay una sordera y hay un problema que va a quedar de manera inconclusa. Por lo tanto, seguramente será pues la primera gestión de un gobierno democrático más adelante quien cierre realmente este tema. Pese a ello, ahora sí jueguen. Y su voto va a ser importante. Me imagino que escuchar a Carlos Mesa en los próximos minutos, en las próximas horas, será determinante para ver cuáles son las condiciones que Comunidad Ciudadana ahora va a poner para que esa ley se apruebe. Sin esa ley no hay elecciones judiciales, al parecer. Diputado, siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Marcelo. Y si me permites, invitar nuevamente el miércoles 10 de la mañana en la Asamblea Legislativa, en el patio histórico. Ahí vamos a llevar la audiencia pública para decirle no a esta ley que va en contra de los paceños.